Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Sean bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas de Undertest. Un ciclo de charlas que se inicia en el día de hoy y que contará hasta el mes de noviembre con una charla mensual el último viernes de cada mes. Para dar inicio a este ciclo de 2023, tenemos a Claudia Badel. Aquellos que no la conocen, permítanme presentárselas. Claudia Badel es ingeniera en computación con más de 17 años de experiencia en pruebas de software. Actualmente ella se está desempeñando como consultora y coach en testing y metodologías ágiles en Jigsaw Lab. Ella es instructora y traductora del castellano del curso Holistic Testing, Estrategias para Equipos Ágiles, creado por Janet Gregory y Lisa Crispin. Además, es coorganizadora del evento Testinui, una de las conferencias de testing más importantes de América Latina. Ha sido expositora en varias conferencias internacionales y ha participado en distintos meetups y webinars junto a distintas comunidades. Hoy tenemos el placer de contar con ella Muchas para dar gracias. inicio a la serie de charlas mensuales de la comunidad Andartés, y en esta oportunidad Claudia nos va a traer su presentación, pruebas holísticas, qué son y cómo aplicar este modelo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leonardo, por la introducción y bueno, muchas gracias por el espacio y a todos por sumarse a esta instancia y bueno, obviamente por su tiempo. Como comentaba Leonardo, esta charla es sobre pruebas holísticas, ¿sí? ¿La pantalla se ve bien? Sí, Impecable, sí. excelente. Bueno, voy a saltear mi presentación. Ahí. Bien, la agenda de hoy es una breve introducción sobre las pruebas en un contexto ágil. Luego conversaremos muy brevemente sobre qué son las pruebas holísticas y luego estaremos conversando de cómo aplicar este modelo a nivel de equipo, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos sobre las pruebas y la calidad en un contexto ágil, hablamos de una cultura en donde todo el equipo es responsable de las pruebas y la calidad. Los testers son parte del equipo. Las pruebas son consideradas desde el inicio y durante todo el proceso, ese concepto que está muy de moda ahora, que es Build Quality In. También hay una cultura a nivel de foco, hay una cultura a nivel de equipo con foco en la prevención de defectos más que en la detección de los defectos. O sea, en un contexto ágil no se piensa en el tester como el guardián policía de las pruebas y la calidad, sino se piensa como alguien que da soporte y acompaña todo el proceso de desarrollo con ese foco en la prevención, ¿sí? En un contexto ágil, el desarrollo está guiado por las pruebas a través de ejemplos y con enfoques como TDD, y la automatización da soporte a que el equipo tenga una cadencia sostenible para realizar entregas de valor frecuentes. Es decir, la automatización nos permite tener ese ritmo de entrega continua, y también hablamos de una retroalimentación temprana y frecuente. Algunas formas de visualizar las pruebas a nivel de equipo es utilizando mapas mentales, diagramas de flujo, máquinas de estado, prototipos, ya sean digitales o en papel, mapas de impacto, técnicas como example mapping. También podemos utilizar matrices de pruebas, bueno, obviamente reportes y gráficas sobre la ejecución de las pruebas automatizadas, los planes de pruebas livianos, la conversación en el equipo, ¿sí? Si hay alguna de estas técnicas o herramientas que no están familiarizados, los invito a que profundicen sobre ellas luego de esta charla, ya que son muy útiles. En particular, quiero hablar brevemente sobre dos de ellas. Una son los cuadrantes de las pruebas ágiles, que también nos permiten visualizar las pruebas a nivel de equipo, ¿sí? Los cuadrantes, si no los conocen, de las pruebas ágiles, son una taxonomía que nos permite visualizar los distintos tipos de prueba que potencialmente nosotros podemos llegar a aplicar según nuestro contexto, ¿sí? Las pruebas en estos cuadrantes se clasifican según si están orientadas al negocio o a la tecnología, o si están orientadas a la evaluación del producto o guían las pruebas, ¿sí? Sin entrar mucho en detalle, el cuadrante número 1, que sería que son las pruebas que nos ayudan a guiar el desarrollo y están orientadas a la tecnología, son pruebas con foco en la calidad interna, es decir, nos ayudan a responder
si estamos construyendo en forma correcta, ¿sí? El cuadrante 2, que está orientado al negocio y guiando al desarrollo, son pruebas que nos ayudan a pensar en la calidad externa, es decir, si estamos construyendo lo que el negocio necesita. Y luego los cuadrantes 3 y 4 son pruebas que no son solo a nivel de la historia, sino a nivel de la característica y de todo el sistema, y nos ayudan a responder si lo que estamos construyendo está maduro para liberar a producción, ¿sí? Este modelo, que es una taxonomía, nos ayuda a explicitar a nivel de equipo los tipos de prueba que potencialmente podemos llegar a ejercitar en nuestro sistema o en el alcance de nuestra publicación. Pero también nos ayuda a explicitar qué tipos de pruebas no vamos a realizar, es decir, nos ayuda a identificar qué estrategias de pruebas vamos a aplicar y cuáles no, con sus riesgos asociados. Es una buena herramienta de comunicación también a nivel de equipo. Cuando hablo de equipo me refiero a un equipo interdisciplinario, no solamente a los testers, sino todo el equipo que está en la construcción del software o el sistema o aplicación que estamos construyendo. Esta taxonomía es una buena herramienta a nivel de equipo para definir el criterio de Dan a nivel de las historias y a nivel de las features. Y es un modelo que en mi experiencia he visto que da mucho valor en las conversaciones que podemos tener a nivel de equipo, porque también nos ayudan a reforzar la responsabilidad compartida con respecto a las pruebas y la calidad, porque todos estamos pensando en qué estrategia, en qué tipo de prueba y en qué momento la vamos a ejercitar, por qué sí, por qué no, ¿sí? Otra forma o modelo que nos ayuda a visualizar las pruebas a nivel de equipo es utilizar la pirámide de automatización, ¿sí? La pirámide de automatización nos ayuda a definir la estrategia de automatización para cada historia y funcionalidad, pero también nos ayuda a identificar quiénes van a estar participando del equipo en la ejecución de esa estrategia, y en qué capa de la pirámide es que se va a automatizar esa estrategia de automatización, ¿sí? Ya sea a nivel de la capa de la interfaz gráfica, a la capa de servicio a nivel de API, o a nivel del backend, a nivel de prueba unitaria componente, ¿sí? Entonces, estos modelos nos ayudan a tener esas conversaciones también a nivel de equipo. Teniendo en cuenta esto, que conversamos recién en forma muy breve, estoy asumiendo que la mayoría ya está familiarizado en las pruebas en un contexto ágil, lo que vamos a conversar ahora en los siguientes minutos es sobre qué son las pruebas holísticas, ¿sí? El concepto o término pruebas holísticas lo comenzaron a utilizar en este último tiempo Janet Gregory y Lisa Crispin, que son referentes y pioneras en pruebas ágiles, y para representar este concepto de pruebas holísticas diseñaron este logo, ¿sí? Y un diagrama que vamos a ver en breve, ¿sí? Este logo que representa el concepto de pruebas holísticas y el modelo que vamos a ver en breve está inspirado en dos modelos, ¿sí? Está inspirado en el modelo de DevOps, que tiene este símbolo de infinito para representar que el ciclo de vida de un sistema o la construcción de un sistema es algo continuo que no termina. DevOps es una extensión del agilismo, donde se da soporte a la integración continua y a la entrega continua, entre otras cosas. Y también está inspirado en este diagrama que lo propuso Dan Ashby hace un tiempo ya, que es un diagrama muy similar al de DevOps, pero lo que explicita en este diagrama Dan Ashby es que las pruebas hay que contemplarlas en todo el momento de ese ciclo, ¿sí? Entonces, inspirados en estos dos modelos o diagramas, la propuesta de Janet y Lisa para modelar este modelo de pruebas holísticas utilizan un símbolo de infinito con los siguientes momentos en ese ciclo, ¿sí? La motivación de incorporar este modelo de pruebas holísticas es principalmente reflejar en una forma más integral cómo las pruebas son parte de todo el ciclo de vida de la construcción de nuestro producto, aplicaciones o nuestro sistema.
Es un modelo, este modelo de pruebas que vamos a ver ahora, es independiente del proceso, es decir, aplica si usamos una metodología de Scrum, Kanban, XP u otra metodología ágil. Y algo a enfatizar en este diagrama es que no se tiene, como en el diagrama de DevOps, una etapa de codificación y otra de pruebas. Si nosotros venimos al diagrama de DevOps, hay un momento en el cual se explicita la codificación y un momento como secuencial que son las pruebas. En este diagrama de pruebas holísticas no se segmenta el concepto de implementación o codificación y las pruebas, porque las pruebas son integrales a todo el proceso de construcción, y nosotros en cada momento en que estamos en ese ciclo de vida de desarrollo del software, ya sea desde el entendimiento hasta la puesta en producción y monitoreo, nosotros podemos tener distintas estrategias de prueba y foco en la calidad. Por eso ellas lo sustituyen por este término de construir, para reforzar ese concepto de que las pruebas no son una fase, sino que son actividades que suceden durante todo este ciclo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es recorrer un poco el modelo propuesto por Janet y Lisa con respecto a las pruebas holísticas. Este es el modelo completo, ¿sí? Es decir, a este ciclo infinito, para cada uno de esos momentos en el que estamos del ciclo, lo que hace es explicitar algunas prácticas o técnicas o estrategias que nosotros podemos aplicar según en qué momento estamos de ese ciclo, ¿sí? No son las únicas técnicas o prácticas o estrategias, sino que lo que hacen es explicitar algunas para que nosotros apliquemos o identifiquemos la que vamos a aplicar en nuestro equipo dependiendo de nuestro contexto, ¿sí? Algo que está muy bueno de este diagrama es que nosotros como testers estamos involucrados y somos parte desde el inicio de ese ciclo, ¿sí? No es que nos sumamos solamente durante la construcción, sino que participamos desde el descubrimiento de lo que se quiere incorporar a nuestro sistema o aplicación, ¿sí? Entonces nosotros ahora en las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es recorrer muy brevemente este ciclo infinito y conversar muy brevemente sobre qué tipo de pruebas o foco en la calidad podemos tener según en qué momento estamos en ese ciclo, ¿sí? Cada uno de estos ítems que están enumerados o cada uno de estos momentos del ciclo de desarrollo en sí podría ser una charla en sí misma. El objetivo es que de esta presentación es que conozcan el modelo, identifiquen quizás que algunas técnicas o herramientas quizás no la conocen o quizás después quieran profundizar. Entonces la idea es, bueno, llevarse deberes para aplicar esto después en sus contextos, ¿sí? Entonces ahora vamos a recorrer este ciclo y vamos a comenzar por el inicio. Entonces, mucho antes de comenzar a codificar, nosotros tenemos que descubrir lo que se necesita y lo que da el valor al negocio, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista de las pruebas, podemos realizar preguntas desde el inicio para tener conversaciones explícitas a nivel de equipo que nos permitan identificar aquellos supuestos ocultos y así comenzar a construir ese entendimiento común a nivel de equipo de qué vamos a construir, ¿sí? Nosotros los testers somos muy buenos haciendo preguntas, en identificando esos supuestos ocultos. Janet Gregory usa un término como hacia los testers como QA, pero no como Quality Assurance, sino como Quality Askers, enfatizando ese pensamiento crítico que es una habilidad que caracteriza a los testers, ¿sí? Nosotros cuando estamos en estos momentos de descubrir y planificar, es cuando estamos a nivel de equipo comenzando a entender el panorama general y a identificar las dependencias, los riesgos, las necesidades, y empezamos a tener ese entendimiento común de lo que se necesita, ¿sí? Nosotros ahí, cuando estamos planificando, nos podemos enfocar en identificar los riesgos, en priorizar, en desglosar las features o características en historias, ¿sí? Y además no solo queremos identificar las historias de más valor y las prioritarias, sino que también queremos que esas historias sean testeables. Entonces nosotros desde ese momento, desde el descubrimiento y la planificación,
podemos empezar a definir a nivel de equipo cómo vamos a probar la historia, cuál va a ser su alcance, y así nosotros podemos hacer esas entregas en forma incremental y frecuente de valor a nuestros usuarios, ¿sí? Bien, una vez que nosotros identificamos y priorizamos con qué historias vamos a trabajar, es importante tener un entendimiento a nivel de equipo de qué realmente, a tener un entendimiento, perdón, a nivel de equipo de lo que queremos construir. Es como ese entendimiento común, por decirlo de una forma, es entre el desarrollador, el tester y el representante del negocio, como puede ser el product owner, y entender en ese momento si estamos alineados en el alcance y en el comportamiento de las historias que estamos priorizando trabajar, ¿sí? Nosotros ahí podemos aplicar enfoques como ATDD o BDD, usar example mapping, podemos utilizar prototipos de alta o baja fidelidad, ya sea en papel, o podemos usarlo también digitales. También ahí podemos determinar qué vamos a observar y monitorear una vez que esto esté en producción. Entonces aquí es el tener esa conversación, del poder de la conversación de los tres amigos, es tener ese sombrero desde el punto de vista técnico del desarrollo y de las pruebas y del negocio, si todos estamos teniendo ese entendimiento de lo que vamos a construir para que esas iteraciones, cuando estemos construyendo, sean de valor hacia el negocio, ¿sí? Es como que el objetivo de ese momento es poder, a nivel de equipo, tener claro cuáles son esas pruebas de aceptación y cuál es el criterio de Dan para esas historias, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese entendimiento, ¿sí? Es cuando nosotros aquí efectivamente implementamos esas historias, es decir, las desarrollamos, las construimos, y seguramente con un enfoque de TDD, teniendo revisiones de código, aplicando una estrategia de automatización de pruebas a nivel de la historia. Aquí vamos a definir nuestras estrategias de cómo vamos a probar la historia y cómo se va a empezar a integrar la feature con las distintas historias, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos construido lo que priorizamos y en momentos previos y decidimos trabajar a nivel de equipo, una vez que eso se construyó, una vez que se despliega y lo tenemos disponible, por decirlo de una forma, nosotros aquí es cuando podemos automatizar nuestras pruebas para acelerar ese pipeline de despliegue, ¿sí? Nosotros cuando estamos en esta etapa de construcción, vamos a aplicar nuestras estrategias de prueba de esfuerzo manual y automatizado a nivel de la historia, y seguramente de la integración de las historias para la característica, pero nosotros en este momento lo que hacemos es enfocarnos no solamente en esos aspectos funcionales, sino también probar esos atributos de calidad que nosotros identificamos en forma previa, que hacen exitosa esa historia y esa característica, que son esos atributos que son, por ejemplo, la performance, la seguridad, la accesibilidad, la usabilidad, y muchas veces estos tipos de pruebas se tienen que probar ya en un ambiente integrado, ¿sí? Entonces es cuando nosotros estamos ejercitando y explorando nuestras estrategias de prueba según los atributos de calidad que identificamos, que hacen que nuestra historia y característica y sistema sea exitoso para lo que estamos incorporando en el sistema. Nosotros, una vez que estamos en producción, también podemos tener estrategias de pruebas en producción, ¿sí? Ahí tenemos como distintos enfoques de cómo hacer pruebas en ambientes de producción. Ahí, para poder hacer eso, se requiere tener una madurez a nivel de equipo bastante importante, y no solamente en lo que es la construcción, el diseño y las estrategias de prueba, sino también se necesita una infraestructura adecuada para que dé soporte a tener estrategias para utilizar, por ejemplo, feature toggles, que son para aprender y apagar funcionalidades, o también para usar estrategias de blue-green que nos permiten hacer pruebas en producción y estrategias de cómo vamos desplegando las nuevas características en producción, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos en producción estas nuevas historias o características, nosotros podemos aplicar estrategias
que nos permitan observar y monitorear de qué es lo que está sucediendo en producción. Podemos monitorear las advertencias y errores para tomar acciones correctivas y entender qué es lo que está pasando en producción. También podemos observar cómo nuestros usuarios utilizan el sistema para identificar, o sea, para aprender y para identificar posibles mejoras y también para tener hipótesis de qué es lo que está sucediendo en producción con respecto a lo que estamos publicando. Imagínense, por ejemplo, que nosotros publicamos una nueva funcionalidad en nuestro sistema, que entendíamos que era una funcionalidad que le iba a usar el 80% de nuestros usuarios, y nosotros lo que observamos es que en realidad esa funcionalidad no la accede ni el 5% de nuestros usuarios. Entonces nosotros ahí podemos hacer hipótesis de que quizás la forma en que expusimos esa funcionalidad no es descubrible por los usuarios, entonces ahí nosotros podemos hacer hipótesis para descubrir y volver a comenzar y adaptarnos y hacer mejoras en el sistema. Entonces, nosotros en toda esa construcción, ¿sí?, siempre estamos aprendiendo y descubriendo, ¿sí? Y en cada uno de estos momentos siempre podemos nosotros, desde un punto de vista y foco de la calidad, aportar en ese foco de calidad desde adentro, y con ese foco en la prevención y en la mejora continua, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de un modelo de pruebas holísticas, es un modelo que promueve todo lo que conversamos al inicio de la charla sobre las pruebas en un contexto ágil, y además explicita que las pruebas son una actividad y no una fase. Nosotros en cada momento de ese ciclo tenemos estos y otros elementos a considerar, o estrategias, o técnicas, o tipos de prueba que considerar en ese momento, que nosotros la evaluaremos en nuestro contexto según las prioridades, los riesgos, etc. ¿Sí? También este modelo nos hace pensar a las pruebas antes, durante y luego de la puesta a producción. Nosotros construimos con una calidad desde el inicio, y luego de la puesta a producción, por ejemplo, observando cómo nuestros usuarios utilizan nuestro sistema producto, podemos identificar qué mejorar, ¿sí? Es un modelo que también nos ayuda a reforzar que las pruebas y la calidad son una responsabilidad compartida a nivel de equipo, porque hay muchas de esas actividades que están en ese modelo que no necesariamente la realizan o ejecutan los testers, sino otros perfiles dentro del equipo, ¿sí? Hay muchas de estas cosas que están acá que quizás le ejecute 100% el tester, otras que 100% le ejecute quizás un desarrollador, otras que las ejecuten en forma colaborativa. Entonces, de la misma forma que veíamos en la taxonomía de los cuadrantes de pruebas ágiles, en la pirámide de automatización, esa conversación de, bueno, qué vamos a probar y quién, este modelo también nos permite fomentar esas conversaciones a nivel de equipo, para nosotros entender qué de estas cosas sí aplican o no aplican a nuestro contexto, y que esa responsabilidad es compartida, ¿sí? También nos permite visualizar a nivel de equipo los distintos tipos de prueba que potencialmente pueden aplicar a nuestro contexto, y también nos permiten identificar qué habilidades a desarrollar tenemos en nuestro equipo, ¿no? O sea, nosotros quizás haya muchas de estas cosas que no estamos familiarizados, y quizás nos ayude a identificar que quizás podemos ampliar nuestro abanico o nuestra batería de estrategias y técnicas. Entonces, como nos capacitamos y después evaluamos qué aplica a nuestro contexto, nos ayuda en ese concepto de mejora continua, ¿sí? Entonces, ahora muy brevemente, para respetar los tiempos del webinar, vamos a hablar muy brevemente de cómo podemos aplicar este modelo a nivel de equipo, ¿sí? Este modelo nos ayuda a tener conversaciones a nivel de equipo sobre cómo vamos a encarar las pruebas desde el inicio, ¿sí? Es decir, nos permite pensar a nivel de equipo sobre nuestras pruebas en una forma más integral, fomentando esa responsabilidad compartida sobre qué tipos de prueba son parte de nuestra estrategia y cuáles no son parte de nuestro alcance o de nuestra estrategia. Eso es muy importante en un contexto ágil, porque nos ayuda a explicitar
y tener un entendimiento común a nivel de equipo de cuáles son los potenciales riesgos que podemos tener por aplicar o no aplicar una estrategia de pruebas o enfoque de prueba, ¿sí? Entonces, para cerrar, los invito a experimentar en sus equipos este modelo. Les dejo como referencia algunos enlaces en los cuales pueden profundizar sobre esto que les estuve presentando recién, y nos quedan unos minutitos para preguntas, como habíamos acordado, ¿sí? Perfecto, Clau. Muchas gracias por la presentación, muy interesante todo lo que expusiste. Y yo me quedo con algo. Más que todas las herramientas de software que se pueden utilizar para llevar adelante las distintas etapas de este tipo de forma de trabajo, la herramienta más importante considero que es la comunicación. Exacto, A exacto. través de la comunicación nosotros vamos a poder contagiar a todo el equipo de los beneficios de introducir este tipo de formas de trabajo Exacto, en todo el proyecto. sí. Eh, Ahí, para extenderlo, tu comentario, Leonardo, cuando yo menciono la palabra herramienta técnica, herramienta no significa que la herramienta sea sea un un software. sistema de software. La herramienta puede ser tener un modelo, un diagrama, Exacto. y que eso nos permita tener una conversación, porque es lo que una de las fortalezas que tienen estos modelos, este que acabamos de ver, o por ejemplo los cuadrantes de las pruebas ágiles, o la pirámide de automatización, o tener una matriz de pruebas, es que son muy visuales y nos ayudan a nivel de equipo a decir, bueno, nosotros de este dominio, de este tipo de pruebas o de estas estrategias o técnicas, cuáles nosotros entendemos a nivel de equipo que aplican, por qué sí, por qué no. Entonces es una forma de que cuando estamos sobre todo transicionando a una metodología ágil, o cuando empezamos a adoptar una cultura a nivel de equipo con respecto a la calidad de las pruebas compartida entre las distintas disciplinas, estos diagramas, al ser muy visuales, nos ayudan a tener ese tipo de conversaciones, como decís tú. Sí. Sobre todo esta herramienta de comunicación que es la que estamos destacando es en aquellos proyectos en donde todavía algunos trabajan en cascada, es tratar de tener el poder de convicción y la oratoria suficiente para transmitir el valor agregado Sí, que tiene introducir este tipo de formas de trabajo, porque si sí, simplemente tiramos el título y no tenemos una buena comunicación, un buen argumento sí, vamos a seguir cayendo en las mismas formas de trabajo que se vienen haciendo desde hace décadas sí. y que Para mí, tienen los resultados archiconocidos que no son los ideales, sí, ¿no? para mí otra fortaleza que tiene como este diagrama, por decirlo de una forma, al igual que otros de los que vimos al inicio, es que no solamente está enfocado en la prueba una vez que está construido, tiene como mucho foco y mucho énfasis en pensar en la prevención y en pensar desde la construcción el cómo lo vamos a probar. Entonces hace pensar mucho la testeabilidad, ya sea a nivel de la automatización, también nos hace pensar mucho desde el entendimiento, cuando estamos haciendo ese entendimiento común antes durante la planificación o la pre-planning, para pensar, bueno, cuáles son nuestras pruebas de aceptación, cuáles son aquellos supuestos que quizás están implícitos, pero los explicitamos y nos damos cuenta que en realidad nos falta todavía seguir entendiendo a nivel de equipo cuál es el alcance de esta historia. Entonces, para mí algo que está muy bueno de este modelo es que enfatiza muchísimo la importancia de tener un entendimiento desde el vamos Sí. entre lo que es el desarrollo, lo que es la codificación me refiero, y las pruebas y con el negocio. Entonces es eso de los tres amigos, de tener un entendimiento común, ¿sí? Mira, te dejo una consulta, recién Sí, terminaste de decir la importancia de definir desde el vamos. Ignacio en el chat dice, buenas sí, tardes, en una de las fases se habló de testear accesibilidad. Siendo game tester y siguiendo mucha gente de accesibilidad, se habla mucho de testear y diseñar desde un principio pensando en la accesibilidad. sí, ¿Eso se puede incorporar en una fase temprana de pruebas holísticas? sí, claro que sí. Es más, está como contemplado, mira, para que vuelva a compartir la pantalla, acá, para que vuelva a compartir, mira. Cuando nosotros
A ver, avísenme, avísenme ahí cuando se vea. Ahí se ve. Buenazo. Nosotros cuando estamos en este entendimiento que estamos aquí, o en esta parte de descubrir, o en toda esta parte de planificación, nosotros podemos, esto no es como les mencionaba al inicio, no es una lista exhaustiva de todas las cosas a considerar. Nosotros cuando estamos pensando en identificar aquí cuáles son nuestras historias y cuáles son nuestras características, nosotros identificamos cuáles son aquellos atributos de calidad que hacen que sea exitoso. Entonces, los atributos de calidad pueden ser la accesibilidad, la usabilidad, la performance, la seguridad, que después se van a ir como probando en distintos momentos de este ciclo, ¿no? Nosotros cuando estamos, sobre todo en esta parte de entendimiento, nosotros podemos tener como prototipos visuales, ya sean de alta o baja fidelidad, que nos permitan hacer pruebas de usabilidad o de accesibilidad antes que esté construido el sistema, ¿sí? En general nosotros, estas herramientas de prototipos no son prototipos que codificamos, sino son prototipos de diseño de interacción, ¿sí? Entonces nosotros podríamos en estos momentos de entendimiento o de descubrimiento o planificación, según a qué nivel lo querés validar, podrías tener validaciones ya con los usuarios. En general los prototipos, cuando creamos prototipos de diseño de interacción, se hacen validaciones y pruebas de usabilidad sobre esos prototipos antes de que se empiece a construir. Entonces, esa retroalimentación temprana del usuario la tenés muchísimo antes de escribir la primera línea de código. ¿Sí? Por ejemplo, hay herramientas como Figma, no sé si están familiarizados con esa herramienta, que tú podés hacer un prototipo en alto nivel, o sea, con una fidelidad media, o sea, desde de la parte visual, y tú podés validar, por ejemplo, el diseño de tu pantalla, de dónde se van a exponer las distintas características y funcionalidades, botones, las interacciones, por ejemplo, cuando hay una validación, un error, y todo eso puede suceder antes de que se escriba. Entonces, todo ese foco es en la prevención de inyectar ese defecto, porque si nosotros no hacemos esa validación temprana, se construye y recién cuando está ya implementado y probado con nuestras pruebas internas, involucramos al usuario, tenemos todo el costo de reconstruir y reimplementar. En general los prototipos de diseño de interacción nos permiten identificar esas cosas mucho antes de escribir la primera línea de código, ¿sí? Nosotros podemos ejecutar pruebas de usabilidad sobre prototipos de este tipo de cosas. Ahí, por ejemplo, las heurísticas de Nielsen, nosotros como tester podemos aplicar distintos tipos de heurísticas a probar. Hay heurísticas de usabilidad, que nosotros, o mismo de accesibilidad y heurísticas también, que las podemos aplicar sobre esos diseños de interacción de pantallas. Entonces nosotros podemos hacer eso, y por eso nosotros como testers también podemos colaborar en las pruebas, probando ese tipo de prototipos, porque identificamos situaciones no contempladas en esos prototipos antes de que se implementen las pantallas. No sé, Nacho, sí, creo que era Ignacio el que consultó Ignacio. si respondí o Sí, Así, sí, me quedó claro, Claudia, muchas gracias. Vale, así gracias a ti por la seguimos. pregunta. Sí. Acá Jenicel, ¿sí? Te pregunta, ¿sí? Podríamos decir que sin saberlo hemos estado aplicando pruebas holísticas, si hemos estado aplicando estrategias de prueba o trabajando en estas pruebas durante todo el proceso de desarrollo de software. Sí, lo que hace este modelo, por decir una forma, es ponerle un nombre, te da como un marco de conversación, es como que te da como un panorama general de lo que es ese ciclo de vida o ciclo de desarrollo, y decir, bueno, yo en cada momento de ese ciclo puedo pensar en este tipo, potencialmente puedo aplicar y pensar en este tipo de cosas. Que muchas cosas, obviamente, son estrategias, técnicas, tipos de prueba que ya estamos familiarizados. Esto lo que hace es como ayudarnos a ordenar ese universo de potenciales estrategias que vamos a aplicar para tener una conversación como más guiada o más apoyada a nivel de equipo, ¿sí? bien. Luego hay alguien
bajo iPhone. el seudónimo que dice iPhone, ¿sí? Sí. Que dice, y me parece que vas a tener que volver a compartir, dice, ¿desde qué etapa se podría involucrar al usuario final o stakeholders en las pruebas de producto? El usuario está involucrado ya sea en cualquier metodología ágil o en una metodología iterativa incremental, participa en todo momento, o el representante del negocio. Ahí depende mucho cómo es el esquema de organización, del contexto, ¿no? Pero en general siempre esa visión del negocio, esa visión del usuario, está desde el vamos. El entendimiento es con el negocio, o sea, con los representantes de nuestros usuarios, o nuestros potenciales usuarios, o nuestros usuarios clave. Ahí depende si es un sistema que ya está en producción, es un sistema que vamos a liberar por primera vez. Nosotros de alguna forma esas necesidades las tenemos que identificar con aquellas personas que son las que van a utilizar el sistema, y eso es desde el vamos. Ese descubrir, que es lo primero que sucede, ese descubrimiento, no es que las personas del equipo que va a construir el sistema, desarrollador, tester, el diseñador visual, el diseño de interacción, se reúnen y mágicamente identifican necesidades, ¿no? Eso sucede ya porque pueden haber talleres de Inception, pueden haber ya retroalimentaciones de oportunidades de mejora de un sistema que ya está en producción. Entonces, siempre está participando y validando. ¿Sí? Nosotros cuando estamos priorizando qué vamos a extender o incorporar a nuestro sistema, esa priorización es involucrando al negocio. Entonces, de la misma forma que el tester está desde el vamos, la visión del negocio tiene que estar presente en todo ese ciclo, que puede ser, se puede representar de muchas formas. Si estamos en un contexto de Scrum, podemos tener al Product Owner y después tener validaciones, además de con el Product Owner, con usuarios clave. Ahí depende mucho cuál es nuestro sistema y nuestra organización. Pero la visión del negocio está desde el vamos, desde el descubrimiento. ¿Sí? Bien, perfecto. Clau, te leo a Tatiana, que te agradece por la información y te deja una consulta. Sí, gracias. Dentro de su experiencia, de la tuya, ¿qué tips nos regalarías para iniciar en nuestros equipos la concientización de este modelo holístico? Mira, te puedo contar cómo fue mi experiencia en los equipos que yo participo como de desarrollo, ¿sí? O sea, cuando hablo de desarrollo me refiero desarrollador, tester, diseñador, todos los roles, ¿no? El equipo de construcción, por decir una forma. A mí en general, cuando en los contextos que me tocó transicionar a tener unas pruebas integradas a nivel de equipo, fue la conversación de que un solo rol o una sola persona, porque a veces sucede que hay un único tester en ese tipo de contextos de equipo, es que no tiene la capacidad de producir lo que producen quizás 5 desarrolladores. Entonces es bueno, nosotros ¿cómo hacemos para no tener mini cascadas? Porque en general lo que sucede cuando nosotros tenemos un contexto de que hay 4 desarrolladores, un tester y un diseñador, es que los desarrolladores nos liberan a un ambiente de pruebas, y después el tester va como en una mini cascada en la iteración o sprint siguiente probando lo que hicieron los otros. Y eso es como una mini cascada, un waterflow enmascarado. Entonces ahí la conversación, como para romper esa cultura, es decir, bueno, nosotros para tener realmente algo construido y poderlo tener en esas iteraciones o fines de sprint, la estrategia la tiene que aplicar todo el equipo. No es que una persona puede ejecutar el tipo de prueba de lo que hace 5 otras personas. Entonces, ahí el paradigma es el cambiar la cultura con respecto a cómo encarás las pruebas. Es tener esa conversación de cómo querés encarar. Mismo la automatización, en general, cuando están esos silos entre desarrollo y testing, en general, el síntoma, además de la mini cascada, el síntoma es que solo las pruebas de automatización son a nivel del frontend. No hay casi pruebas a nivel de la capa de servicio. Y eso es porque no hay una colaboración entre el perfil del desarrollador y el tester, porque para que la estrategia de automatización a nivel de la capa de servicio sea exitosa, al menos en mi experiencia, tiene que haber una colaboración muy fuerte entre el desarrollador y el tester para que esos servicios sean testeables y para tener los frameworks para desarrollar esas pruebas automatizadas.
Entonces ahí creo que la conversación es, bueno, es el cómo se quiere encarar la deuda técnica de la automatización, o cómo queremos evitar esas mini cascadas, que seguramente sea el síntoma. Entonces ahí creo que la conversación es, bueno, nosotros a nivel de proceso, ¿qué es lo que queremos? Creo que va por ese lado, y al menos en mi experiencia ha sido de esa forma que hemos podido como incorporar este tipo de cosas. Y siempre lo que va a suceder es que mejoras una cosa e identificás otra, ¿no? Sí, claro. Es lo divertido de que sea iterativo incremental. Seguro. Creo que vos tenías una pregunta para hacer, que querías hacer con el mic abierto, más que por acá. Sí, no, ¿Cómo va a ser, hacer Edgar? ¿Todo bien? preguntas. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias por la presentación. No, Estuvo muy buena la muchas información en gracias. sí, pero hay una duda que tengo que Sí, en realidad me ha pasado también en equipos de trabajo y esto, especialmente sí, tratando de aplicar esto de prevención y esto, que con estas técnicas, digamos, estas metodologías, se afianzan mucho el trabajo con desarrollo, se previenen sí, muchísimos bugs, hay muchísimas comunicaciones de ida y vuelta, sí, y lo que me pasa o que me ha pasado, que ahí quiero tu input, digamos, es cómo hacer métricas con estas técnicas. Entonces, claro. cómo cambian, por ejemplo, bueno, digamos, en Waterfall decía, bueno, tengo los bugs encontrados en producción, tengo los bugs encontrados durante el proceso de desarrollo, pero acá no me Sí, importa tanto porque le estoy previniendo. Entonces, exacto. ¿cómo hago para decir, Sí, bueno, tengo mis KPIs, mis métricas del equipo de testing, sí. al mismo tiempo? Te puedo decir las métricas con las que más trabajo en este Bien, contexto, que no significa que sean esas las únicas. Con respecto a lo que son los defectos, en general, cuantificar los defectos no es como la métrica, sino que la métrica relacionada a los defectos es identificar si hay bugs productivos. La métrica es ver, una métrica es ver por característica de historia los defectos que surgieron en producción, pero no por contabilizar la cantidad de defectos, sino para identificar qué tipo de defectos se están inyectando y escapando de nuestra estrategia de prevención. Si son defectos la necesidad estaba bien comprendida a nivel de equipo, pero fue a nivel de ingeniería que se inyectó el defecto, y tenemos que tener como pruebas que quizás a nivel temprano la detecten, ya sean con pruebas de componente o a nivel de API o lo que sea, o si son defectos que son más de comprensión de la necesidad del negocio, que eso hace que tengamos que mejorar nuestro descubrimiento, nuestro entendimiento antes de empezar a codificar, por decir una forma. Entonces, los defectos en producción se monitorean, por decir una forma, con ese espíritu constructivo, más que de cuantificarlos, ¿sí? Después, para entender los tipos de defecto, para entender cómo ese tipo de defecto lo querés prevenir. Con respecto a lo que es el seguimiento de lo que sería tu proceso, ahí tenés como métricas de dos tipos. La métrica que es del proceso en sí mismo, y las métricas que son de lo que estás construyendo, ¿sí? De lo que estás construyendo, además de esto de los defectos, vos podés tener métricas que son sobre, por ejemplo, tu cobertura de automatización, y ahí hay todo un debate que podemos tener una conversación de qué significa una cobertura de automatización, porque tenés como distintos niveles de tipo de cobertura y cuáles son, pero o a nivel de característica, historia, bueno, hay como muchísimos tipos de coberturas de automatización, entonces ahí eso se hace también. Y después, a nivel de proceso, es entender cuál es la capacidad que el equipo tiene en cadencia de ser predecible. Entonces, una de las cosas que se mira mucho, o al menos en los contextos que yo estoy, es decir, bueno, yo si estoy por ejemplo en un contexto de Scrum, por ejemplo, y tengo una capacidad de 10 puntos de historia, por decir una forma, yo lo que voy a analizar es, una vez que terminó ese sprint o esa iteración, es, bueno, esa capacidad que yo entendía que era mi capacidad para ese periodo de tiempo, ¿terminó siendo esa capacidad o menos? Para entender qué tan predecible soy.
Si estoy en un contexto de Kanban, en vez de mirar eso, lo que voy a mirar es decir, bueno, ¿cuánto realmente in progress yo entiendo que puedo tener y realmente lo que estoy teniendo a lo que voy liberando con esa periodicidad? Entonces ahí lo que vas mirando es la predecibilidad y la cadencia vas mirando, ¿tá? Después otras cosas que podés llegar a mirar es la parte de sí, yo lo que más miro es eso, es lo que yo me imagino versus lo que termino prediciendo. O sea, es para entender la cadencia, porque a mí lo que a vos te da como esa sostenibilidad de entrega continua y predecible, es eso, el ser predecible, decir que yo puedo producir tanto y es ese tanto. Entonces, el entender ese desvío es lo que te hace tener la pregunta de qué es lo que quiero mejorar. En sí la métrica es ver eso, ¿no? Lo que yo me imaginaba al inicio versus lo que termina siendo para entender el desvío donde está, para yo ver la mejora continua. Sí, ahí va a depender mucho, ¿sí? No, y con esas métricas, ¿cómo haces? Te hago como follow-up, digamos. Sí, sí, Para obvio. después, por ejemplo, agarrar y ponerte objetivos tipo OKRs, donde vos decís, bueno, en este quarter quiero mejorar tal aspecto, y, o sea, Sí. cómo agarro estas KPIs y digo, bueno. Sí, ahí en general, la métrica en sí de cuál es mi capacidad y qué es lo que termina haciendo, no te dice la causa del desvío. Lo que a vos te da esa métrica es identificar de que vos te podés poner como objetivo, yo quiero tener un desvío de, no sé, de como máximo un 5%, un 8%, ponerle un 5%. ¿Ah? Entonces, pero si es un 20%, seguramente la conversación que tenés que tener a nivel de equipo es dónde es que está ese desvío. Entonces es en la planificación, es en el entendimiento, es en la revisión de código, es en el pipeline, es en la infraestructura. La métrica, la métrica en sí misma muchas veces no te dice la causa, te dice el síntoma. Después, para vos identificar la causa, al menos en mi experiencia, es tener esa retrospectiva de dónde surge ese valor, por decir una forma, ¿sí? Ahí después lo que te va a pasar es que si vos identificás que son, por ejemplo, la planificación o el entendimiento, vas a identificar o vas a poner foco por un periodo de tiempo en observar en cómo te va yendo las acciones que vas tomando con respecto a eso. Pero no es algo que, al menos en mi experiencia, que puedas hacer automatizado y que puedas leer como un tablero. El tablero sí lo puedes tener con este tipo de métricas como más macro, por decir una forma, pero el análisis a nivel del proceso lo tenés que tener igual. Vos podés observar los síntomas, por ejemplo, las mini cascadas son un síntoma de que hay que hacer mejoras en el proceso, o la deuda técnica de la automatización, o tenés como otras formas de monitorear ese tipo de cosas, al menos a mi entender. O sea, a mí en mi experiencia no me ha servido tener algunas métricas así de cantidades y ese tipo de cosas. Me han servido esa métrica de ver desvíos y tener la conversación. ¿Sí? Desvíos con respecto a umbrales que definimos a nivel de equipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos umbrales que decimos, bueno, nosotros aplicamos, yo trabajo en un contexto de Kanban, entonces nosotros lo que decimos es, cuando estamos viendo la capacidad que podemos tener en progress, es un 80% de la capacidad del equipo, y el otro 20% decimos que va a ser soporte, y el otro 10% va a ser empezar a refinar las cosas que vamos a trabajar en las siguientes características, ¿sí? Es como el refinamiento previo de lo otro. Entonces, si a nosotros nos está pasando que el soporte, que nosotros lo tenemos como monitoreado, el esfuerzo en tiempo, en vez de ser un 10, tenemos una tendencia de un 20-25%, ahí empezamos a observar qué es lo que está pasando en soporte. Son funcionalidades que podemos automatizar, son tareas que se pueden automatizar, podemos extender el sistema, son bugs que están no los estamos identificando y lo estamos arreglando por soporte. Entonces, bueno, vos te definís ese umbral, si te desvías, bueno, observás y conversás y analizás por qué pasa y haces acciones correctivas. Pero son ese tipo de métricas con las que actualmente estoy trabajando.
Bien, muchísimas gracias, Claudia. No, de nada. Bueno, y con esto me parece que ahí cerramos. Dejo un Sí. comentario acá que dijo Alfred. Una práctica que hacemos Sí. sobre cuando sale algo mal es la técnica de N porqués. En nuestro caso siempre hacemos 5 porqués, algunos recomiendan 3, pero al final se trata de qué tan a fondo necesitas conocer. Claro, hay muchísimas técnicas de retrospectivas, de Sí, postmortems exacto. y cosas como para poder Sí, sacar sí. también justamente la Sí, taxonomía, causas, raíces y, y y, cosas como para ir teniendo esas conversaciones, como bien decís, sí, que es algo básicamente por la base de la colaboración. sí, algo por ejemplo que también, al menos en mi contexto, ha ayudado mucho es tener retrospectivas por temas. Muchas veces lo que se hace es tener como una retrospectiva de lo que fue la iteración o el sprint o una publicación, pero a veces está bueno tener retrospectivas con foco en, por ejemplo, la automatización. Por ejemplo, la automatización, mucho más específico, la automatización a nivel de la capa de servicio. O tener retrospectivas a nivel de cómo estamos teniendo el entendimiento de lo que queremos construir. Entonces, es como que enfocás la conversación a eso que identificaste que quizás querés mejorar. Claro, como hacer link office o algo así, que son Exacto, como sí, hay potencialidades para hacer miles de brainstormings, exacto, técnicas. otros tipos Sí. de... exacto. Sí, Alfred, Bien. después si quieres más técnica, contactanos por el chat y hablamos un poco más Y lo de hablamos y lo vamos técnicas profundizando ágiles. ahí. ¿Cómo? No, que lo podemos profundizar por alguno de Sí, los sí, canales, sin sí, duda. sí. Aparte, Sí, Alfred siempre está presente ahí aportando y sí, bueno, podemos discutirlo por porque ahí. no, yo no me voy a extender, pero sí pueden usar las dos técnicas también, hay que saber cómo usarlas. Pero bueno, muchas gracias Claudia por tu tiempo, gracias la a verdad que ha ustedes. sido No, una super gracias a ustedes. charla, hemos No, hablado gracias de a ustedes montones por de el espacio. cosas, yo creo que salieron varios puntos interesantes. Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros los admin? Les recordamos que tenemos la formación el 2 de mayo, que está todo publicado en nuestra web, en nuestro chat, y que cualquier cosa pueden hablarnos en privado, ¿sí? Y bueno, hacemos la foto que siempre hacemos, Leo, Dale, vamos arriba. ¿vale? Vamos, Mano, se me acomodan los pelos, Ahí va. se me despabilan un poquito, me cámaras, enciende la cámara. acción. Todos los que No, quieran prender la sí cámara. va a quedar, Los que sí quieran queda prender grabado, cámara sí, para pero aparecer en sí, la sí, sí, foto. Sí, para que sí, voy, sí, corto la queda todo grabación subido, si sí, les sí. parece. Muchas gracias. Dale, Digo dale, el gracias para la grabación, muchas gracias a todos por su tiempo. Sí, dale. sí. Sacamos una foto linda ahora.